Y a esta hora pues damos la bienvenida también a nuestros amigos de YouTube que se conectan con nosotros. Gracias por estar ahí, es una bendición. Y por supuesto, siempre queremos transmitir, no transmitimos todo el servicio obviamente porque queremos centrarnos en lo que es la palabra de Dios y además porque nos reservamos esa experiencia linda de cantar juntos, de escucharnos el uno al otro aquí, de saludar, de estrechar las manos. Pero sí vamos a compartir lo que es la palabra del Señor y a eso lo que queremos llegar por medio de nuestra transmisión. Quiero que me acompañe, abra su Biblia por favor, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y esta mañana vamos a meditar un poco en este pasaje, que es un pasaje hermoso, es un pasaje muy, digamos así, desafiante y que nos llama la atención a la obra de Jesús. Cuando Pablo escribe esta carta, escribe en realidad a una iglesia que yo podría decir había olvidado, ingrata, porque había olvidado lo que había costado el llevar el evangelio a ese lugar. Y algunos ahí en la ciudad, o de la iglesia, mejor dicho, en la iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto, algunos cristianos, miembros de la iglesia, estaban siendo críticos del apóstol, acusándole y escuchando a algunos que decían que Pablo vivía a expensas de predicadores, que era un hombre interesado y que lo único que quería era lograr un beneficio personal de ellos. Y esas acusaciones que Pablo enfrentaba, él las confronta en esta carta, no porque fuera necesario, sino porque se sentía quizás herido, lastimado, por lo que aquellas personas por las cuales él había padecido estaban diciendo. Creo que una de las cosas más livianas que nosotros tenemos, o una debilidad más común en nosotros los seres humanos, es la fragilidad de mente. Olvidamos con facilidad. Olvidamos nuestras promesas, olvidamos nuestros compromisos. Ayer celebramos una boda y siempre me gusta que los novios escriban sus votos y los digan. Y escuchaba ayer a nuestros hermanos, a Joel y a Sarita, que se casaron el día de ayer. Y bueno, hoy día no están con nosotros porque están de parranda, pero decían palabras como: te prometo que voy a amarte, que voy a preferirte, a ser esa esposa o esposo que tú necesitas. Y la frase que dijeron ambos al final me encantó, porque ellos dijeron: y me comprometo a hacerte feliz. Y lindo. Y es maravilloso. El problema con el cual tenemos que luchar es que a medida que pasa el tiempo, olvidamos nuestras promesas, olvidamos nuestros compromisos. Y el resultado de aquello es que como tenemos fragilidad en nuestra mente y no mantenemos presente lo que significa estar comprometido, nos envolvemos en situaciones que de pronto a la postre no sabemos cómo llegamos ahí. Y sucede eso en el hogar, por supuesto, sucede en la familia y por supuesto que también sucede en nuestra relación con el Señor. Porque con más de uno me he topado que está cansado de la vida cristiana, de la iglesia, y ha decidido optar por no seguir sirviendo al Señor porque es demasiado complicado, hay demasiados problemas dentro de la iglesia, hay mucha gente hipócrita dentro de la iglesia, hay mucha gente que es falsa dentro de la iglesia y entonces dicen: no, la iglesia es una, yo amo a Cristo, pero yo no quiero saber nada de la iglesia. Y todo eso no lo imaginamos al comienzo de nuestro caminar con Jesús. Porque terminamos fácilmente olvidando lo que es importante.
Y estos hermanos aquí habían olvidado realmente lo que es importante. Así que Pablo ve necesario, cree pertinente que aclarar las cosas, no porque Pablo necesitara tapar algo o defenderse de aquellas acusaciones, sino porque Pablo sabía que si él no aclaraba las cosas, entonces el daño lo iban a sufrir ellos, porque estaban siendo engañados. Y entonces él habla de la motivación de su ministerio, de lo que era la fuerza motora, lo que lo impulsaba cada día. Y más que una motivación para animar a otros a hacer el ministerio, lo que Pablo les comparte era su corazón, lo que hacía posible que haya ministerio. Porque tenemos que ser honestos. Todos nosotros, piénselo bien, todos nosotros estamos motivados por algo. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Usted está motivado, no sé cuál sea, pero hay una motivación detrás del por qué va a trabajar. Hay una motivación detrás del por qué está haciendo cualquier actividad, por qué está estudiando. Hay algo detrás. Así que no es tanto porque las motivaciones pueden ser cualquiera y uno puede motivar y las motivaciones pueden llevar y ser solamente superficiales, emocionales. Pero cuando uno va al centro, al corazón, uno tiene que entender qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que tener presente para vivir cada día de una manera adecuada, correcta, templada, que sea consonante con la fe en Cristo. Entonces Pablo, me voy a centrar en 2 Corintios capítulo 5, versículos número 11 hasta el versículo número 15, pero especialmente en los dos últimos versículos, versículos 14 y 15 que vamos a considerar esta mañana. Pero déjenme y les leo desde el verso número 11, donde Pablo dice: conociendo pues el temor del Señor. Me encanta cómo Pablo empieza esta frase, porque nos debemos preguntar ¿qué significa esto? ¿Qué significa cuando Pablo dice conociendo pues el temor del Señor? Y esto nos lleva realmente a darnos cuenta de que cuando uno conoce al Señor, tiene y va a tener cierta, por así decirlo, respeto hacia Dios. Conocer a Dios te lleva a someterte a Él. Conocer a Dios te lleva a apegarte a Él. Y cuando Pablo dice que conociendo pues el temor del Señor, lo que está revelando era su relación con Él, lo que lo llevaba a experimentar este trabajo incesante, estaba basado precisamente en la relación que Él tenía con Él. Nadie que conozca al Señor Jesucristo o nadie que conozca a Dios puede no menos que entregarle su vida y vivir para Él. La falta de sometimiento a Dios, la falta de obediencia a Dios es el resultado de no conocerle. A muchos de nosotros nos preocupa demasiado lo que puedan saber las personas que están a nuestro alrededor de nuestras vidas. Y no queremos que otros se enteren de nuestros secretos, pero usted sabía que Dios sí conoce cada pensamiento, cada acción suya. Muchas veces nosotros acusamos o amenazamos a nuestros hijos diciéndole, cuidado, vas a decirle a fulano o a sutano, o dicen al pastor lo que está pasando en la casa. Y yo me pregunto, ¿y qué puede hacer un pastor si sabe que tú le pegas a tu esposa? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo? A más de chismear. Yo no soy Dios. Es como que si nos preocupara más lo que saben nuestros congéneres que lo que Dios ya sabe. Entonces, si te preocupa más lo que saben las personas y no te preocupa lo que Dios ya sabe, aunque tú no se lo hayas dicho,
No estás conociendo lo que significa temer al Señor. Y Pablo dice, nosotros conocemos el temor del Señor y eso nos lleva a persuadir a los hombres, a compartirle esta verdad. A Pablo no hay dinero que podía motivar a Pablo para aguantar todo lo que tuvo que aguantar por causa de Jesús. Solamente un profundo amor, sometimiento y temor por Dios. Ese temor que te lleva a reverenciarle. Ese temor que te lleva a la conclusión de que no hay otra esperanza para el ser humano. Que sabes que sin Cristo tu amigo no tiene esperanza, tu familiar no tiene esperanza. Porque no hay otro nombre, como hemos cantado, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces Pablo comienza esta sección donde habla de su motivación en el ministerio, precisamente hablando de esta fuerza impulsora. Esta fuerza impulsora. Y da este testimonio que habla de lo que él creía, de lo que lo movía en su interior. Hoy en día nosotros somos muy propensos a la exaltación personal. A que la gente reconozca lo que hacemos. Que somos nosotros quienes provocamos los cambios. Pero en realidad debemos entender de que nosotros no podemos hacer nada. Porque ¿qué nos motiva? Yo podría hablarle de mi motivación. ¿Por qué estoy en el ministerio? ¿Qué es lo que quiero? Una iglesia multitudinaria con muchas personas, con mucha gente. O quizás un edificio grande, qué sé yo, lujoso. Porque pretendo que la gente diga, mira lo que hizo ese pastor. Hace un tiempo atrás, no me recuerdo dónde fui con un grupo de hermanos de la iglesia, creo que fue a una conferencia, y estábamos allí parados, y yo recuerdo que fue chistoso porque cuando estábamos allí, la persona que nos recibía y que sabíamos que éramos parte de una iglesia, se acercó a un hermano y lo saludó pensando que él era el pastor de la iglesia. Y claro, como a mí me vieron así tan muchachito, tan jovial, dijeron, no, ¿qué va a ser pastor este muchacho? Y yo decía, qué chévere que no me parezca un pastor. Porque a veces podemos caer en la trampa de buscar el reconocimiento, de hacer las cosas porque queremos que la gente nos vea y que la gente nos levante, nos exalte y eso infla nuestro ego y a veces lo disfrazamos de espiritualidad. Pero no hay nada más hermoso que realmente reconocer que solamente somos parte móvil de la gran obra de Dios. Imagínense lo maravilloso que es para mí si de pronto hoy vamos a ir a predicar a este sector de la Victoria y fuera toda la iglesia. Solamente uno dijo amén. Todos nos vamos para allá porque todos amamos compartir el evangelio de Jesús. Porque todos vemos esto como nuestra prioridad. Eso para mí sería lo más extraordinario, porque a mí no me importa que dicen, es que el pastor fue y predicó allá y se convirtieron. Eso no me interesa a mí. Pero yo sé que a Satanás, al enemigo, sí le preocupa cuando lo que los hijos de Dios, los creyentes o la iglesia, buscan no la autopromoción, sino el ponerse a un lado a sí mismo
y dar todas las fuerzas por la causa del reino de Dios. Al diablo le preocupa cuando usted va a su trabajo, no porque quiere escalar posición en su trabajo, sino porque quiere extender la causa del reino de Dios a través de su testimonio, a través de la oración por sus compañeros, a través de su inversión para que otros lleguen a los pies de Jesucristo. Y como lo decía la semana pasada, usted debe llegar a su lugar de trabajo y cuando llega ahí, la primera cosa que usted tiene que hacer, cuando llegue a su lugar de trabajo, ya lo ha hecho en su casa, obviamente, pero cuando llegue ahí, llegue y ore. Ore por sus amigos, sus compañeros de trabajo. Y si no son creyentes, ore para que el Señor les toque el corazón. Créame que eso a usted lo va a mantener en alerta para cuidarse, para vivir para el Señor. Lo va a hacer un testigo eficaz. No vas a tener que usted andando ahí promocionando y poniendo sticker en su escritorio, yo soy siervo de Cristo, aleluya, gloria a Dios, y esas cosas que a veces nosotros, que no son malas en sí, pero que nos exponen. Porque ¿de qué me sirve tener un tremendo letrero en el carro, en el guardachoque que diga siervo de Cristo? ¿Sabe? Hace tiempo queríamos hacer marketing, porque aquí tenemos algunos marqueteros y unas cosas de marketing queríamos hacer. Bueno, podemos promocionar y hacer logos para que peguen en los carros y todo. Y ni se les ocurra. Ni se les ocurra. Y mucho menos pegar en mi carro cualquiera cosa que digan que soy cristiano. Porque yo me conozco. ¿Y qué me sirve que diga ahí? Imagínate que voy por la calle y dice, iglesia, lugar de vida. Y le voy pasando por enfrente a cualquiera que vaya. ¡Ay, va el hermanito! No, eso nos expone. Pero cuando usted vive, como vamos a ver en un momento, una vida de intimidad con Dios, su vida transforma, su vida toca. Porque de adentro, de su temor del Señor, de su conocimiento de Dios, aflora, nacerá ese deseo de amar a la otra persona. Y cuando usted ama realmente, genuinamente a otra persona, créame, usted va a hacer algo por ellos. Usted va a orar por ellos. Y Pablo no podía dejar de hacer eso, porque Pablo decía, yo conozco el temor del Señor y sé lo que es estar en comunión con Dios. Y eso nos mueve todos los días. Entonces, cuando usted vive esa vida de intimidad con el Señor, usted no tiene tiempo para pensar en otra cosa. A Pablo lo estaban atacando aquí. Le estaban diciendo que él era un aprovechador y que estaba molesto porque otras personas estaban teniendo la preeminencia en la iglesia en Corinto y a él lo habían dejado al lado. Entonces él estaba peleando por esa preeminencia. Y Pablo dice, no. Al final, en el capítulo número 10, si no me equivoco, del libro de Corintios, él dice, yo de mí mismo me gastaré, dice el apóstol Pablo, porque yo no los busco. Yo no busco algo de ustedes, yo los busco a ustedes. Yo no quiero algo de vosotros, yo los quiero a vosotros, dice Pablo. Yo los quiero a vosotros. Pero es muy fácil tratar de sacar cosas de la gente y manipular a la gente para lograr nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños, para no sentirnos frustrados. Pero Pablo dice, no, lo que nos mueve es que conocemos el temor del Señor y por eso les persuadimos, usamos argumentos para que ustedes entiendan, para que ustedes comprendan lo que nos motiva. Y entonces, luego que Pablo ha dicho esto, llega en el versículo 14 donde habla diciendo estas palabras, verso 14, y él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
Y aquí Pablo introduce el tema del amor de Cristo como esa fuerza que lo aprieta, que no lo deja tranquilo en su vida. Y realmente, como dije acá, no está hablando tanto de las motivaciones para el ministerio. Porque a veces podemos utilizar este pasaje para motivar a la gente. Yo he escuchado muchas veces que te motivan para el ministerio, para que vayas. Pero Pablo no está hablando de motivarte para. Pablo está hablando acerca de la motivación en el ministerio, en tu ministerio, que es diferente. Porque si tú dices, es como que hay que enviarte, pero Pablo dice, no, estamos en el ministerio. En el ministerio. Y cada vez que el apóstol Pablo habla o hablaba acerca del amor de Cristo, él pensaba en una cosa, en una sola cosa. Y era la cruz de Jesucristo. Porque la única forma en que Dios siempre ha buscado mostrar o probar que te ama fue a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y cada vez que Dios quiere declarar su amor por ti, siempre lo declara a través de la cruz. Lee conmigo 1 de Juan capítulo 4, versículo número 10. 1 de Juan capítulo 4, verso 10 dice, en esto consiste el amor. Y préstele atención a esos dos puntos. Que no va de largo. En esto consiste el amor. Dos puntos. Y dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y Él añade, ¿cómo demostró Dios que nos amó primero a nosotros? Enviando a su Hijo ¿a dónde? A la cruz. Porque Dios mostró ese amor. Romanos capítulo 5, el verso número 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió, ¿por quién? Hay otra versión que me encanta que dice, Cristo murió por los impíos. Eso es lo que somos usted y yo, impíos. No había ninguno de nosotros mejor que alguien. Siempre el amor de Dios por nosotros está ligado a la muerte de Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Y nunca pensó Dios en el amor aparte de la cruz, porque esta es la demostración de su amor. Mira lo que dice Juan capítulo 15, verso 13. Es maravilloso. Jesús está hablando a sus discípulos la última noche antes de ir al Calvario. Y en el versículo 13 del capítulo 15 el Señor dice, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga, ¿qué cosa? Su vida por quién. ¿Y qué hizo Jesús horas más tarde? ¿A dónde fue? A la cruz. A la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Su mente ahora está dirigida a la cruz, a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto debe ser lo que tenemos que entender. ¿Qué lo mueve a usted? ¿Qué ve cuando mira a otra persona? Ahora, fíjese conmigo lo que dice el verso número 15. Y aquí vamos a hablar de unas cositas rapiditas porque, como dije, nos vamos a centrar en este verso. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Este versículo es extraordinario. Y creo que nos enseña unas 4 cosas importantes. La número 1, el alcance de la muerte de Cristo. Pablo dice, y por todos murió. ¿Por quiénes murió Jesús? Por todos. Entonces,
Si Cristo murió por todos los hombres, esto indica que todos los hombres estaban muertos. No hay una persona que no esté incluida en la muerte de Jesús. Todos nosotros conocemos gente buena, personas agradables, honestas. Pero según la Biblia, esas personas también están muertas. Todos estamos muertos sin Cristo, sin Él. Efesios capítulo 2, versículo número 1 dice, por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice? Están destituidos. Todos hemos pecado. ¿Quién podría levantar la mano aquí diciendo que no ha cometido ni un solo pecado en toda su vida? Si usted ha cometido un pecado en toda su vida, la Biblia dice que usted está muerto. Usted dice, bueno, pero yo no le he robado a nadie. Bueno, mentira, ¿quién no ha dicho mentira? Bueno, pero es pecado. Y la Biblia dice que estamos muertos. Pero déjame decirte que Jesús, el alcance de su muerte, es que murió por todos. Nadie queda fuera del efecto de la muerte de Jesús. Todos los hombres que están fuera de Cristo están muertos espiritualmente. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 26, que todo aquel, dijo Jesús, Juan 11, 26, que vive y cree en mí, no morirá. ¿Cuándo? Y la pregunta es, ¿crees esto? En el contexto de este versículo, Lázaro había muerto. Y Lázaro era un creyente en Jesús. Y Jesús dice estas palabras en ese contexto, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo les comentaba, y aunque a mi hija y a mi esposa no le gusta que hable de esto, pero yo le digo, no, pero no se trata de un, ¿cómo se llama? Podría decir se me fue la palabra, fatalismo, esa es la palabra que busco, un fatalismo. Pero un día de estos, ustedes van a llegar a esta iglesia y les va a llegar la noticia a sus casas o a cualquier lugar donde estén. Carlos V murió. Cuando reciban esa noticia, no la crean. Porque lo que pasó conmigo es que me mudé. Simplemente me mudé de casa. Porque el que cree, dice el Señor, el que cree no morirá. Y Pablo comienza en el versículo número 5, capítulo 5, versículo 1, precisamente hablando de esa esperanza. Y dice que este cuerpo terrenal que nosotros tenemos es solamente un tabernáculo, una tienda. Y que cuando esta morada, este tabernáculo se deshiciere, tengo, dice Pablo, de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un día llegue la noticia de que morí? Usted tiene que entender que me cambié de casa. Ahora imagínese que de pronto usted vive en un barrio de esos colorados, donde esos barrios duros, esos barrios donde usted tiene que estar encerrado. Y encima de eso, su casa es una casa de caña, es una casa que tiene goteras, una casa que no tiene agua, que tiene que subir el agua con tarros y poner en tanques, el alumbrado es deficiente y tiene que alumbrarse con velas, y usted vive ahí.
Esa es su casa. Y entonces un día usted me dice, pastor, le tengo una buena noticia. Me cambié a Ciudad Celeste. Me cambié a La Puntilla, me cambié a San Borondón, me cambié a una casa nueva, recién construida y tiene todo, agua caliente, aire acondicionado, todo. ¿Usted cree que me voy a poner triste por eso? Yo me voy a alegrar. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Cuando una persona tiene a Jesús, tiene esperanza. Y aunque la muerte pueda convertirse en un evento triste, por supuesto, por lo que ocurre, por el sentimiento, por la relación, por la ausencia, no es algo eterno. En Cristo la muerte tiene remedio. Y Pablo dice, Cristo murió por todos. Muchos de nosotros, la mayoría de las personas, estamos tan preocupados por la muerte física, pero no piensan en la muerte espiritual. En Lucas 12:4 el Señor Jesucristo dijo, no teman a los que pueden matarles el cuerpo. No teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden hacer nada más. Temed más bien, dice el versículo número 5, a aquel que después de haber quitado la vida, después que mueras, tiene el poder de echarte en el infierno. Sí, os digo, a ese témanle. Entonces la gran pregunta aquí antes de ir a la segunda parte. ¿Tienes a Jesús? Es que no puedo preguntarlo de otra manera, porque lo contrario, por ser políticamente correcto, te puedes perder la oportunidad de entender que sin Cristo estás condenado y sin esperanza. Esa es la verdad de la Biblia. No es cómoda, pero es la verdad. Y Pablo dice, esto nos constriñe. Esto nos mueve a compartir a otras personas de Jesús. Esto nos saca de la comodidad que a veces nosotros queremos vivir y nos hace incomodarnos por llevar el evangelio a otras personas. ¿Sabes qué yo hago todos los domingos después que me voy acá? Yo termino planchado. Yo el día domingo no sirvo para nada en la tarde. Porque termino así como que me succionaron y quedo, pero me voy con una cantidad de zombie. Entonces, ¿usted cree que yo quiero ir a la Victoria a la tarde? Yo ya estaba pensando en mi camita, el aire acondicionado, una buena película para dormirme, porque a esta edad el televisor ya no es para ver, es para dormir. Pero es que hay que sacrificarse. Porque hay gente que todavía no ha escuchado de este evangelio. Y hay gente que necesita escuchar, no mi verdad, porque esta no es mi verdad, sino la verdad del evangelio. Por eso yo le constriño, como dice Pablo ahí, le persuado en el nombre de Cristo. Incomódese para que otros conozcan de Jesús. Salga. En segundo lugar, ¿cuál es el efecto de la muerte de Cristo? Primero, el alcance por todos. ¿Cuál es el efecto? Y Pablo dice, para que los que viven, 2 Corintios 5:15, y aquí viene una pregunta lógica y necesaria. ¿Quiénes son los que viven? Y obviamente debemos tener cuidado aquí, porque si la respuesta a esta pregunta es todos aquellos por los cuales Cristo murió, no debemos caer en el universalismo ni tampoco en el calvinismo.
Ya que el universalismo dice que todos somos salvos porque dice la Biblia que todos, Cristo murió por todos. Entonces, si murió por todos, todos vamos al cielo. Mientras que el otro extremo, el calvinismo, dice que no. Cristo murió solamente por todos los que Él escogió para ser salvo. Y entonces, ¿quiénes son los que viven? Pero la respuesta que nosotros encontramos en la Biblia es que Cristo murió por todos los que son salvos. A veces tratan de poner el tema de la expiación limitada o de que solamente unos pocos van a ser escogidos para ser salvos, porque dicen que el mundo es como una prisión, en donde todos los que están en esa prisión están condenados por sus pecados, por sus delitos. Entonces, como están condenados ahí, lo único que les queda es cumplir su condena. No tienen chance, no hay fianza, no hay forma de salir. Entonces Dios en su gracia llega a esta prisión y entonces en esos condenados que no tienen esperanza, que nunca van a salir de la cárcel, Dios ejerce su gracia y dice tú y tú, vengan para acá. Y nadie puede reclamar porque todos están condenados. Y entonces es lógico porque en este mundo, ¿quién es bueno? Nadie. Sin embargo, olvidamos un pequeño detalle. De que no es que Dios va a la prisión donde todos están condenados y simplemente los saca por su gracia. No pasó así. No ocurrió así. Para que tú puedas salir de la prisión, alguien tuvo que entrar y pagar el precio que tú te estabas pagando. No es que simplemente saliste por la gracia de Dios. No, para que la gracia de Dios sea efectiva, alguien tuvo que pagar el precio que tú estabas pagando o merecías pagar. ¿Y esa persona quién fue? Jesús. Porque aún queda un detalle. Y es que aunque la gracia sea gratuita y sea ofrecida a todos ahora, todavía tienes que elegir. Todavía tienes que decidir. Porque si no, yo lo pienso de esta manera y digo, qué lindo que sería que yo pudiera saber que soy elegido por Dios. Y entonces, bueno, soy elegido por Dios. No importa qué haga con mi vida, vivo como me da la gana. Hay un desorden en mi vida. No me arrepiento de mis pecados. No cambio mi manera de vivir. No me consagro al Señor. Total, un día voy a ir al cielo y se acabó. Quizás usted puede pensar, y entonces la elección no es... Sí, la elección es bíblica. Dios, por supuesto, que elige. Y Pedro dice que Él nos elige en base a su presciencia, a su preconocimiento. Y cuando Dios habla en la Escritura acerca de aquellas personas que fueron endurecidas, encontramos que Dios elige conforme a su propósito. Y por supuesto que hay una elección de Dios conforme a su propósito. Pero la pregunta aquí es, ¿usted vive? Y Pablo dice, por todos murió.
para que los que viven, dice, ya no vivan ¿para quién? Para sí. Entonces aquí hay una progresión. Aquellos que viven para sí están enmarcados en el área de la autocomplacencia. Lo que yo quiero, lo que yo deseo. Que no necesariamente tienen que ser cosas malas. La vieja vida de la carne está centrada en mí, es una vida egocéntrica, pero Cristo murió por mí para que yo ya no viva para mí mismo. Ahora yo tengo la libertad de no vivir una vida egocéntrica, buscando satisfacer mis propias necesidades, mi propio cuerpo, mi propio deseo, sino que ahora puedo vivir una vida centrada en Dios, esa vida de comunión con Dios a través del Espíritu Santo, donde estoy deseando satisfacer y agradar a Dios. Antes vivía para satisfacerme y complacerme a mí mismo, pero ahora en Cristo deseo agradar a Dios. Si vivo esta nueva vida según el Espíritu, entonces mi vida está centrada a Dios y entonces tengo la mente del Espíritu y estoy pensando en Dios y en mi relación con Dios todo el tiempo. Y esto es el desafío de cada uno de nosotros. Porque a través de esta nueva vida que tenemos, nos volvemos más conscientes de Dios en todo lo que nos rodea. Eso no quiere decir que no pequemos. Pero como usted vive una vida centrada en Dios, cuando usted peca, usted no se siente cómodo. Usted sabe que ha hecho algo mal. Y es ese sentimiento, esa conciencia de pecaminosidad la que nos lleva a buscar más y más de Dios. Porque nos hace acercarnos a Él. La mente vivificada por el Espíritu Santo toma conciencia de Dios en todo lo que nos rodea. Entonces, cuando una persona vive esa vida centrada no en nosotros, sino en el Señor, todo se hace con una visión diferente. Porque estamos poniendo de lado lo que yo quiero y le entrego mis deseos ¿a quién? A Él. Le entrego mis deseos a Él. Ahora, usted me pregunta, y en práctica, ¿cómo es esto de la vida centrada en el Señor? ¿Sabe que una de las cosas lindas de vivir una vida centrada en el Señor es que uno aprende a mirar los detalles de las cosas que ocurren a nuestro alrededor? Porque cuando usted se centra en el Señor, entonces todo tiene otro matiz. El azul del cielo es más azul. Las aves cantan más lindo. Las plantas son más verdes. Es decir, todo toma sentido. Pero no es fácil. Por eso Pablo tiene que decirnos que necesitamos centrarnos en el Señor para poder experimentar la vida de Cristo en nosotros. Y uno debe entender que esto significa lo mismo que le significó a Dios amarnos. ¿Cómo demostró Dios su amor hacia la humanidad? A través de la cruz. ¿Cómo demuestro yo mi amor hacia Dios? Yendo a la cruz. Es en la cruz donde crucifico mi ego, mis deseos, mis metas personales. Es en la cruz donde yo puedo permitir que Cristo viva en mí. Y fue lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces la vida centrada en Cristo
Es una vida crucificada con Cristo. Donde ahora, de manera voluntaria, yo me entrego a Él todos los días. Porque usted tiene que hacer eso todos los días. Y esta semana a mí me pasó esto. Y bueno, mi esposa no sabe esto, pero ahora se va a enterar. El día de ayer, no, el viernes, si no me estoy equivocado, se dañó una de nuestras máquinas. Y entonces yo tengo un amigo que siempre nos arregla esto, así que me fui para allá. Después pensé que debió haberlo mandado con el chico que trabaja con nosotros y no debe haber ido yo porque me afectó haber ido para allá. Entonces estaba ahí este amigo y le entrego, le explico, me dice, ya voy a trabajar en su máquina. Y en un momento él sale de su local y me dice, don Carlos, venga, que quiero contarle algo. Híjole, yo dije, ¿qué será? Y él me dice, ¿sabe qué pasó? Ahorita aquí a la vuelta de mi local ya llegaron los vacunadores. Y me empezó a contar todo lo que había pasado. Cómo esta gente se pasea por ahí, llamaron a la policía y ellos estaban ahí. Y la policía estaba ahí tomando parte y ellos estaban ahí al lado de los policías. ¿Y sabe cómo me sentí en ese momento? Abandonado, desprotegido. Y entonces yo pensé, y me puse mal, yo traté, porque mi esposa me conoce, entonces cuando llegué al local yo traté de meterme al baño, ponerme en el local de al lado para que no me vea, porque me descompuse emocionalmente. Y yo decía mientras caminaba para el local, Señor, ¿qué hago? Y si llegan acá, ¿qué hago? Tengo que cerrar, ¿a dónde voy? ¿Qué va a pasar con mi negocio? Y estuve mal todo ese día. Y entonces me di cuenta, al otro día, a la mañana, estaba leyendo mi Biblia en mi hamaquita y yo oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué va a pasar ahora? Y no sé, cielo, si te acuerdas, pero cuando te dije, deberíamos leer este salmo y hacer de este salmo nuestro lema, era por eso. Porque me sentía desfallecer. El Salmo 62. Y Dios con este versículo me hizo pensar de nuevo. Versículo 1 dice, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Verso 5. Alma mía. Y ahí yo le hablé a mi alma. Me hablé a mí mismo. En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y es Dios, entonces yo me di cuenta de que no importa lo que pase, Dios tiene el control. Y que no tendremos temor de las noticias malas que vengan en el futuro, porque hay esperanza. Hay esperanza. Y entonces eso me dio un sentimiento de profundo pesar, porque pensaba, ¿y aquellos que no tienen esta esperanza, qué pueden hacer? Entonces entiendo por qué hoy tanta gente está migrando de nuestro país. ¿Y qué? ¿Puedo culparlos por eso? No. Si yo mismo estoy a punto de desfallecer. Si el temor es real.
¿Qué es lo único que puedo hacer? Contarles que en Dios hay esperanza. Pero si no lo es para mí, ¿qué puedo decir? ¿Fácil? No. Pero es en Dios hay el poder. Efesios 6:11 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una fuerza, hay un poder disponible. Dios nos ha dado el poder. Nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para resistir, no en nuestras fuerzas. Pero necesito centrarme en Él. Necesito dejar a un lado mis planes, mis motivaciones. Necesito la vida en Cristo. Necesito dejar de vivir para mí. Ahora necesito centrarme en lo que es la conclusión de la muerte de Cristo, que es los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Piensa en esa frase. Aquel que murió y resucitó. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a usted hoy? Que muera. Pero qué bueno que el versículo no dice que vivan para aquel que murió. Sino por aquel que resucitó. Jesús está vivo. La muerte no nos va a detener. Y eso es maravilloso. Cierra tus ojos un momento. Todos orando, por favor, ya estamos terminando. Y si estás en casa también, ora con nosotros. No simplemente diga, ya terminó el servicio, me voy. Ora. Yo no sé si usted tenga a Jesús. Yo no los conozco a todos. Pero Dios sí. Dios sabe. Y tú también lo sabes. Usted sabe si tiene esperanza. Yo hoy sé y estoy convencido por lo que creo en la Biblia, que al morir me cambio de casa. Tengo un edificio, un cuerpo diferente. Solo me voy a mudar. ¿Usted tiene esta esperanza o no lo sabe? Pues déjeme decirle hoy, sin temor a equivocarme, que si usted pone su fe en Jesús hoy y usted dice, Jesús, yo creo que tú moriste por mis pecados, viniste a morir porque me amas. Hoy yo creo que tú vives, creo que tú moriste por mí. Perdóname, me arrepiento y me entrego a ti como el soberano, el Señor de mi vida. La Biblia dice, serás salvo. ¿Por qué no le dices hoy, Jesús, ora, perdóname, perdona mis pecados? No entiendo muchas cosas, pero hoy me doy cuenta que no tengo esperanza, no sé dónde voy a pasar la eternidad. Pero hoy quiero venir a ti. Tú moriste por mí, dice la Biblia. Hoy he escuchado eso y hoy quiero entregarte mi vida. Ya no vivir para mí, ahora quiero empezar a vivir para ti. Mientras todos estamos orando aquí en casa, si has tomado esa decisión allí, levanta tu mano para darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por este mensaje tan maravilloso que tenemos en tu palabra, Padre. Estamos vivos en Cristo. Y sé, Señor, que cuanto más avanzamos en el tiempo, más difícil será la situación del mundo. Pero como tú dijiste, confiad.
yo he vencido al mundo. Tenemos victoria, tenemos esperanza. Hay redención en ti, Señor. Padre, te pido que hoy nos uses, Señor. Llévanos como esos obreros que van regando las semillas, Señor, y que podamos ser de bendición a otras personas. Que esta semana, Señor, podamos ser esos obreros que comparten las buenas nuevas, que oran por los otros, que somos constritos, empujados, presionados por esta verdad que nos cambió la vida a nosotros, Señor. Que al ver a nuestros semejantes podamos ver lo que tú puedes hacer en sus vidas sin importar lo que esté pasando en sus vidas, Señor. Oramos por nuestros compañeros de trabajo, oramos por nuestros vecinos, por nuestros familiares que aún no te conocen, Padre. Amigos, que la luz del Evangelio resplandezca en sus corazones. Brille esa luz a través de nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Amén. Póngase de pie esta mañana. Espero que ya ahí sí estírese. Ahora sí ya muévase. Sé que ha aguantado bastante. Lo felicito por eso. Vamos a despedirnos también de nuestros amigos de nuestro canal de YouTube.